Profesor, buenas noches, ¿está acá?
¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Creo que está la mayoría. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Anthony, Wilkerson, Johnny? Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Esta es nuestra penúltima sesión teórica. Ya el día jueves terminamos ya con respecto a la teoría. Ya más bien, con respecto a tu evaluación, tu PC lo vas a tener pues para mañana. Tu resultado ya el día jueves me estarás comentando si hay alguna observación, si hay algún reclamo. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a trabajar un tema interesante que es el teorema de divergencia, o también conocido el teorema de Gauss. Es un tema muy importante, muy aplicativo en la parte de la física. Creo que esto lo has visto en la parte de CAP, cálculo aplicado a la física. ¿Ya? Entonces vamos a hacer pues nosotros la parte de matemática. Vamos a colocar situaciones y además pues vamos a indicarte una pregunta similar a lo que podría venir en tu evaluación. ¿Ya? Bien. Igual si tuvieran alguna pregunta, normal me informa, me indica, ¿ya? Para poder responder ahí. ¿Cuál es el contenido de esta sesión? Ya vamos a ver lo que es el teorema de Gauss, veremos algunos ejemplos y generamos pues algunas aplicaciones sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el logro para esta sesión? Es que al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante da solución a una integral de superficie mediante el teorema de divergencia. ¿Ya? El teorema no es muy complicado en realidad, esto lo vamos a trabajar de una forma sencilla, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad que le damos al teorema de Gauss? Pues esto nos permite determinar el vectorial a través de una superficie cerrada, ¿ya? Antes de comenzar con el teorema de Gauss y dar las condiciones para poder aplicar ello, ¿sí? Vamos a recordar algunos conceptos importantes, conceptos básicos, ¿no? Conceptos generales, pues también relacionados a la parte física. ¿Ya? Entonces vamos a considerar lo siguiente, vamos a tener pues una determinada superficie que se encuentra pues en el espacio tridimensional, estamos pues en R3, y vamos a considerar pues que tenemos un campo vectorial que va a interactuar sobre esta superficie, ¿correcto? Podría ser en este caso pues un campo magnético, electromagnético, podría ser tal vez pues algún tipo de radiación, algún tipo de luz, ¿no? Que va en este caso a interactuar con esta superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este campo vectorial, al interactuar con este tipo de superficie, pues lo hace siempre de forma vertical o perpendicular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos vectores que van a salir, ¿cierto? Y estos vectores pues van a ser ortogonales a la superficie, ¿no? Entonces, todos esos vectores que van a interactuar sobre la superficie, pues todo ese conjunto lo analizamos como el flujo, ¿no? Que es la interacción del campo vectorial sobre la superficie. Entonces, nosotros podemos determinar el flujo, ¿ya? De este campo vectorial respecto a la superficie, ¿sí? Entonces, para ello tú debes trabajar pues con un representante que vendría a ser pues nuestra normal, ¿no? Y esa normal ya sabemos por definición que siempre es ortogonal a la superficie. Entonces, cuando vas a calcular el flujo, ya respecto de este campo vectorial, respecto a esta superficie, eso se calcula a través de una integral doble. Aquí ya se utiliza la integral de superficie de este campo vectorial, pues multiplicado por el vector normal, multiplicado pues por este diferencial de superficie. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros para hacer este cálculo lo vamos a tener que proyectar a algún plano, ya sea el plano XY, el plano YZ o XZ. Entonces, esta integral doble, si es que tú lo trabajas, por ejemplo, en el plano XY, debemos trabajar con la proyección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta normal se debe trabajar en función a un vector gradiente, ¿no? Porque recuerda que nosotros la normal lo conocemos o lo calculamos como el vector gradiente respecto a una superficie nivel. Eso ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. ¿Ya? Pero como estamos trabajando respecto a la proyección, esto se va a dividir entre el valor absoluto de la derivada parcial, pues, respecto de z, ¿ya? Y eso está multiplicado con el diferencial de A. Entonces, para calcular el flujo de un campo vectorial sobre una superficie, se utiliza la integral de superficie de un campo vectorial. Esto que estamos colocando aquí se le conoce como la integral de superficie
de un campo vectorial. Ahí está, ¿sí? Entonces, cada vez que tú quieras calcular el flujo sobre una superficie, hacemos uso de esta integral doble, ¿ya? Claro que hasta aquí todo está bien, porque si trabajamos con una sola superficie, pues es un solo cálculo. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si tú trabajas, por ejemplo, con una superficie cerrada, ¿a qué nos referimos con una superficie cerrada? Nos referimos que tendríamos que trabajar con cada una de sus caras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a considerar que nosotros pues tenemos algún paralelepípedo. Vamos a colocar por aquí. Vamos a considerar un paralelepípedo. Y luego vamos a determinar pues lo que vendría a ser el flujo, ¿no? Vamos a considerar pues que tenemos una fuente de poder que está en la parte interior y esto pues va a generar vectores. Vamos a considerar pues que estos vectores son expulsados, vamos a decir en dirección contraria, van a alejarse. Entonces vamos a colocar aquí un representante, por aquí otro, por aquí otro, por allá otro, por aquí otro y uno por aquí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, lo que nosotros pues vamos a tener es que vamos a hallar en total 6 flujos, ¿cierto? Vamos a colocar aquí flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, flujo 5 y flujo 6. Eso significa que si yo deseo calcular el flujo neto, ¿no? Tendríamos que hacer pues la sumatoria de quiénes, de estos flujos sub i, cuando él empieza pues de 1 hasta 6, porque en total debo trabajar con los 6 flujos, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, eso significa que tendríamos que trabajar con 6 integrales dobles, y eso es demasiado operativo. Entonces, cuando la superficie es cerrada, por ejemplo, como este caso, cuando esta superficie es cerrada, entonces trabajar por definición como que ya no conviene mucho. ¿Por qué, profesor? Porque tendríamos que hacer, repito, 6 cálculos, ¿cierto? Ya, entonces eso como que ya no conviene mucho. Entonces, debido a esta necesidad de poder trabajar de una forma más reducida, por eso es que se trabaja con el teorema de Gauss, ¿no? El teorema de Gauss lo que hace es no trabajar en relación a las superficies, a sus caras, sino es cuestión de trabajar con respecto al sólido que se ha generado. Por eso es que Gauss plantea una integral triple, ¿sí? Entonces, así por ejemplo, ¿no? Para hacer una pequeña analogía con lo que hemos trabajado pues en la sesión anterior, vamos a recordar un poquito el teorema de Green. No sé si ustedes se acuerdan el teorema de Green. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el plano, ¿ya? Tú considerabas lo que vendría a ser pues una curva cerrada, ¿se acuerdan la curva cerrada? Entonces tu curva C, que tenía pues una orientación positiva. Tú, por ejemplo, para calcular el trabajo de este campo vectorial en relación a esta curva, ¿ya? Tú ya no lo trabajabas parametrizando. Tú lo que hacías era uso de una integral doble. ¿Por qué? Porque tú ya lo trabajabas en relación ¿a quién? A la región encerrada. O sea, es como que aumentamos pues la integral, ¿sí? De una integral lo pasas a una integral doble, ¿no? Y aquí generas pues una función que es la derivada parcial de Q respecto de X, derivada parcial de P respecto de Y, diferencial de área, ¿no? Respecto a esta región. Entonces, de una integral lo llevas a una integral doble. Aquí lo mismo va a suceder. De esta integral doble, lo que vamos a hacer es aumentar una integral más. Por eso que Gauss trabaja con una integral triple. ¿Sí? Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a utilizar pues el teorema de divergencia. Bien, entonces ya dándote pues algunos alcances de manera general, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer pues nosotros? Primero vamos a dar condiciones para usar el teorema de Gauss. ¿Y qué condiciones deberíamos tener para aplicar ello? ¿Ah? Entonces, eso yo lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. Simplemente son algunos alcances generales que tú deberías pues tener en cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante considerar para poder utilizar el teorema de Gauss? Primero hay que tener en cuenta sobre las superficies orientadas, ¿ya? Toda superficie orientada o toda superficie cerrada
tiene dos orientaciones. Una que es hacia afuera y una que es hacia adentro, ¿correcto? Si tenemos una superficie cerrada y si dicha superficie es la frontera de una región del sólido E, porque aquí ya genera lo que es un sólido hueco definitivamente, entonces esta superficie cerrada tendrá una orientación positiva si sus vectores normales apuntan hacia afuera. Es como colocar una fuente de poder en la parte interior y hacemos pues, ¿no?, que esta intensidad de estos vectores pues se expulse. Eso significa que aquí ya estamos considerando pues una orientación positiva. A eso también se le conoce como la divergencia, ¿no? Esto es una divergencia positiva. ¿Ya? Eso es una divergencia positiva. En el caso, ¿no?, que nosotros tengamos una fuente de poder y ahora lo que vamos a hacer es atraer, entonces todos los vectores van a apuntar hacia el centro, vamos a llamarlo así. Eso significa que vamos a tener una orientación negativa, ¿ya? A eso también se le llama divergencia negativa. O sea, en términos físicos, ¿sí?, solamente se usa el término de divergencia, ¿ya? Ya sea una divergencia positiva o ya sea una divergencia negativa. Pero en términos matemáticos, tú a la divergencia negativa, tú la conoces como convergencia. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Efectivamente, ¿no? En términos matemáticos, apuntan hacia el centro, nosotros lo conocemos como convergencia, ¿no? Queremos determinar si la serie es convergente. Ah, ya. Queremos analizar si la serie es divergente. En términos matemáticos usamos ambos. En términos físicos no se habla de convergencia, se habla simplemente de divergencia, positiva o negativa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo pues en cuenta. Ahora, una observación importante aquí, ¿ya? Si el ejercicio o el problema, ¿ya?, si no se indica la orientación de la superficie, ¿qué se hace en ese caso? Si no se indica la orientación de la superficie, se asume que la orientación es positiva. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un ejercicio donde te piden determinar el flujo, pero no precisa que tiene una orientación positiva y tampoco pues tiene una orientación negativa, entonces tú vas a asumir que su orientación es positiva. ¿Correcto? Y eso téngalo pues en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la superficie tenga que ser cerrada. Profe, ¿cómo verifico eso? Bueno, eso es muy fácil. Cuando tú observas que se genera un sólido, ¿ya? Una cosa es tener una superficie que es cerrada y una superficie que no es cerrada. ¿Y cómo me doy cuenta si no es cerrada? Por ejemplo, cuando tienes un plano o tienes una lámina o una parte superior, pues no sabemos qué tipo de superficie tenemos por aquí. O sea, que no generen sólidos, pues. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, pues en este caso, este paraboloide. Ya, este paraboloide pues tiende hacia el infinito, a menos que aquí tengas algún plano. Ah, en ese caso ya la unión de estos dos genera un sólido. Bueno, pero por sí sola pues son superficies que no son cerradas. ¿Ya? La esfera, por ejemplo, es un caso particular, es una superficie cerrada. El cilindro, no vayas a pensar que el cilindro es una superficie cerrada. El cilindro no es una superficie cerrada. ¿Por qué, profe? Porque esto tiende pues hacia el más infinito y se va hacia el menos infinito. A menos que tú de repente digas que lo vamos a cerrar. ¿Cómo? Colocando un techo y colocando un piso. Pero en ese caso ya tu superficie estaría conformado por tres: la del plano, la del cilindro y la parte de la base. No sé si me estoy dejando entender. Como decir que aquí coloco pues una tapa, un piso y la parte lateral. Entonces vamos a tener en total tres superficies. Entonces S es igual a la unión de estas tres superficies. Recién ahí pues decimos que esto genera una superficie cerrada. Pero por sí solo, cada una de estas no es una superficie cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Y eso por favor ténganlo presente. Ya. Una vez que tú te has asegurado que es una superficie cerrada,
Entonces ya podemos utilizar el teorema de divergencia o el teorema de Gauss. Y eso lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de divergencia o el teorema de Gauss? ¿Ya? Una vez que tú ya te has asegurado, ¿no?, que tienes en este caso pues un sólido, una región E, simple en R3, en el espacio tridimensional, y S prácticamente su frontera, su envoltura, ¿ya? Sobre todo con una orientación positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Este campo vectorial, cuyas componentes pues tienen derivadas parciales continuas, ¿ya? Lo que vamos a tener es que el flujo, ¿sí? El flujo, que ya sabes que se va a representar como una integral de superficies, una integral doble. Aquí se coloca este círculo, ¿por qué? Porque la superficie es cerrada. Así como cuando tú trabajabas con el teorema de Green, no sé si te acuerdas, esto representaba pues una curva cerrada. Cuando tienes una integral doble y aparece un círculo, esto representa una superficie cerrada. ¿Vamos? Simplemente es notación. De repente estás leyendo alguna bibliografía y te vas a encontrar con estos operadores, con estos símbolos, ¿no? Entonces sí es importante que tú sepas interpretar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace Gauss, por ejemplo? ¿No? En este caso sabemos por definición que esto se va a calcular como la integral doble respecto de este campo vectorial en relación a la superficie, sino que esta superficie puede estar conformada por varias superficies, ¿no? En este caso, pues varias caras. Pero Gauss lo que hace es trabajar, pero así como Green construyó una función, Gauss también construyó una función, y la función que construye Gauss es la divergencia del campo vectorial. ¿Vamos? Entonces, esa es la función que hay que construir, hay que determinar. ¿Ya? ¿Ok? Y bueno, luego lo que tú tienes que hacer es trabajar con la descripción del sólido. Eso ya nosotros lo hemos practicado, que puedes trabajarla en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, ¿no? Tú ya puedes hacer uso de cualquiera de esas componentes. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta natural sería, profesor, ya que tenemos pues la fórmula para hallar lo que es el flujo neto, y esto estamos trabajando con un integral triple, ¿cómo determinamos la divergencia del campo vectorial? ¿Ya? Entonces, primero tienes que recordar lo siguiente. ¿Sí? Primero tienes que recordar que la divergencia del y el campo vectorial, ¿bien? Y como estás trabajando en los componentes, de Z, es tu campo de pero como eso es un producto escalar, pues tú sabes que se debe multiplicar por tercero, ¿no? Fórmula ¿no? Hallar parcialmente la primera componente, pero solamente respecto a X. Más la componente de tu campo vectorial respecto de Y. Y finalmente más tercera o la derivada de la tercera componente respecto de Z. Esas derivadas pues simplemente lo tienes que sumar. Con eso estarías hallando pues la divergencia del campo vectorial. No sé si me están logrando escuchar. A ver, por favor, en este caso sí hay una pequeña interrupción. Sí, sí, hola, hola, ¿me logran escuchar? Ya creo que por momentos me parece, ¿no? Ya Sí, profesor, esperemos que por se momentos. haya restablecido. ¿Ya? Ok. Y entonces, bueno. Profe, un ejemplito a ver cómo llamamos la divergencia. ¿Ya? Aquí vamos a plantear un ejemplo muy puntual. Vamos a considerar pues que tenemos el siguiente campo vectorial. A ver, consideremos pues esta componente, un x por y al cuadrado. Por aquí podríamos tener pues un y al cubo. Y por aquí pues un x, y y z. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, en este caso queremos hallar la divergencia. Entonces, para hallar la divergencia, tú tienes que identificar, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Que esto corresponde, pues, a P, esto responde a Q, y esto corresponde, pues, a R.
Entonces, cuando vas a calcular la divergencia del campo vectorial, ya esto es rápido, ¿ah? No debería ser complicado para ti. Tú derivas la primera componente respecto a x. Entonces, su derivada solamente sería y cuadrado. Más, derivamos, en ese caso, la segunda componente respecto de y. Así que me quedaría 3y cuadrado. Más, derivamos pues la tercera componente respecto de z, ¿no? ¿Y esto cuánto tendría que darte? Pues solamente me debería dar x por y. ¿Ves? Con eso hemos hallado la divergencia del campo vectorial. ¿Ya? Bueno, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta. Entonces, en esto consiste pues el teorema de divergencia, ¿no? Lo que hace Gauss es trabajar con una superficie cerrada y ya no lo calcula por cada una de las caras del sólido que tú tienes, sino que aquí ya lo hace pues en función a la descripción del sólido y él construye una función que es la divergencia del campo vectorial. De esa manera pues nosotros vamos a calcular el flujo neto. Bien, por favor, toma nota de ello para que lo tengas. No, efectivamente, en este caso ya no usamos ninguna parametrización. Como estás trabajando con la superficie, aquí ya trabajas directamente con el sólido, ¿ya? Lo que sí vas a hacer es tal vez trabajar pues con alguna transformación, ya sea en coordenadas cilíndricas o en esféricas, dependiendo también pues el tipo de sólido que tú tengas, ¿ya? ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Justo ya estos teoremas ya resumen prácticamente todo el proceso que ya hemos hecho. Siempre pasamos por una parte, ¿no? Formal de la definición, de la parametrización y todo eso, ¿no? Pero ya con estos teoremas, ya simplemente ayuda a reducir el proceso, pues. Ya con esto, pues, los cálculos son más rápidos y son más directos, ¿no? Pero ya todo el sufrimiento, de una manera u otra, pues, te ayuda a que puedas ya aplicar de una forma directa y sobre todo, pues, ya entiendas el proceso, ¿no? Porque a veces dar todo de forma fácil, como que a veces no, nos malacostumbra. Y luego cuando queremos aplicar algo más complicado, pues ahí es donde ya vienen los problemas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya, entonces hasta aquí no sé si tienes alguna pregunta, por favor registra ello para hacer algunas aplicaciones y ahí darte pues una fija para que puedas practicar para tu final, ¿no? Que es la próxima semana. Estamos ya a puertas de terminar lo que es este ciclo, ya, y la idea es que termines bien. Bien, vamos a continuar. Por ahí tengo algunas preguntas. Ya aquí te voy a comentar respecto a esto, ¿sí? Pequeño paréntesis. Profe, ¿cuándo es el final? ¿Ya? Vamos a comentar esto. Tu examen final, ¿ya? Está programado, pues, para el 12, ¿ya?
En este caso es el 12 del 2012. No, en este caso 2023, pues, ¿no? Ya está. Ahora, aquí, este 12, pues recuerda que es martes, pues justo cae martes. Es en nuestra primera sesión, ¿ah? Martes 12, comienza de 6:30, pues, a 8 de la noche, ¿ya? Por ahí. Lo bueno que esta semana tienes un feriadito. Imagino que ese día, pues, te vas a poner a estudiar. Ya quiero pensar eso. Entonces ahí tienes para poder nivelar. Ya te estuve comentando preguntas que se va a trabajar. Ya, esa es la fecha, ¿sí? En el caso que no puedas, ya sabes que tienes que hacer todo un proceso para hacer tu o para rendir tu examen de rezagado. Yo espero que no lo hagas, ¿no? En realidad, que rindas tu final, ¿no? El rezagado es un poquito más tedioso, pues es todo el curso en realidad, ¿no? Entonces, trata de organizarte, ¿sí? Para que puedas rendir esto. Ya, efectivamente. ¿Cuáles son los temas, profesor, que vas a considerar, pues, para mi examen? Ya, vamos a darte las fijas, ¿sí? Los temas son los siguientes, ya te voy comentando. La primera pregunta es con respecto, pues, a una integral triple, ¿ya? Pero en este caso, pues, se recomienda que lo trabajes con coordenadas cilíndricas, ¿ya? Una pregunta extremadamente regalada. Segunda pregunta está relacionado, pues, con la integral de línea de campo vectorial, ¿ya? O sea, en pocas palabras, vamos a colocar aquí la integral de línea de campo vectorial. Y en este caso, profe, ¿qué se refiere con eso? Ya para calcular esta integral de línea de campo vectorial, tú puedes usar pues el teorema fundamental de la integral de línea. Ya sabes que eso significa que tendrías que parametrizar tu curva, ¿no? Para calcular pues el trabajo. Y la otra es que utilices pues la función potencial, ¿no? Claro que aquí tú tendrías que asegurarte pues si es que este campo vectorial es conservativo o no. Puedes trabajar con cualquiera de las dos, la que quieras en realidad, ¿ya? Pero la sugerencia es que lo hagas pues con la función potencial, ¿no? Pero si no te convence, profe, no, yo no me he aprendido mucho eso, quiero trabajar con el teorema, pues trabaja con el teorema. No hay ningún problema. Lo importante es que vamos a calcular el trabajo del campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Una tercera pregunta es también relacionado pues al trabajo, pero para ello vas a aplicar el teorema de Green, ¿sí? Y ya recuerdas que el teorema de Green se trabaja pues para una curva cerrada, con orientación pues positiva. Y sobre todo pues que esté en el plano, solo en el plano, cerrada y con orientación positiva. Ahora, en el caso que no quisieras trabajar con el teorema de Green, puedes trabajar también con el teorema fundamental. Tendrías que parametrizar cada tramo de la curva. Y ya no sé si ustedes se acuerdan, que hicimos ejemplos, qué pasaba cuando tú trabajabas parametrizando cada curva. Era prácticamente pues toda una roca muy operativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no conviene mucho. Por eso es que mejor que lo trabajes pues con la región encerrada, ¿no? Ya sabes, la integral de línea de este campo vectorial a través de la curva lo vas a calcular como la integral doble respecto a la región encerrada de la función que tienes que construir respecto de x menos derivada parcial de p respecto de y diferencial de y. ¿Estamos? Ya hemos trabajado ejemplos en clase, así que simplemente revisa ello para que te vaya bien. La cuarta pregunta es justo lo que estamos trabajando hoy día, ¿ya? Y eso tiene que ver pues justo con el teorema de Gauss, ¿no? El teorema de divergencia, ¿ya? Entonces aquí la idea es que trabajes directamente con el teorema para que puedas pues, y para que te vaya bien, ¿no? Y justo ya vamos a hacer ejemplos sobre esto, ¿ya? Y la quinta pregunta es con respecto pues al teorema de Stokes, ¿ya? Stokes. Stock. Esto lo trabajaremos el día jueves. Ahí te doy pues una última fija. Ya con eso estaríamos pues cerrando el examen final. El teorema de Stokes se trabaja pues no en relación a una curva cerrada, pero esta curva está en el espacio.
y ahí se trabaja pues en función a una superficie, una integral doble, ¿ya? Eso ya lo comentaremos pues la próxima sesión. Entonces, estas son las preguntas para tu final, ¿ya? Entonces, simplemente revisa lo que hemos estado trabajando en clase, para las cilíndricas, para la integral de línea, para el teorema de Green, y ahí tienes 3 preguntas pues aseguradas. Con lo que hagamos hoy día, pues ya habrá 4 preguntas, y con lo que hagamos la próxima clase, pues ya ahí tienes tus 5 preguntas. ¿Sí? Bueno, y claro, efectivamente, Jesús, ¿no? Si es que no se llegó a responder, pues un punto menos, ¿no? La idea es que, en todo caso, pues tendrías que haber reducido para que ayudes a tu calculadora, porque creo que les había comentado a veces cuando colocamos toda la expresión, la calculadora puede colapsar, ¿no? Entonces sí, pues. Eh, bueno, pero tu calculadora debió hallarlo. En todo caso, tu simbolar, pues, ¿no? Sí. Ya, bueno, vamos a verlo, no te preocupes, vamos a ir bien. ¿Ya? Listo, ¿alguna pregunta respecto a tu final? ¿Todo bien? ¿Todo claro con esto? Mira, te estoy dando ya los temas, ¿ah? Con tiempo para que puedas ir revisando. Ya. Bueno, vamos a hacer un par de aplicaciones para este teorema para que quede todo claro. ¿Ya? Vamos a comenzar con este primer ejercicio. Eh, ah, nos falta aquí comentar algo importante. Bueno, estos son conclusiones en realidad, ¿no? Estos son consecuencias. Cuando tú pues vas a calcular el flujo en relación a una superficie cerrada, lo que hacemos pues es trabajar con la divergencia del campo vectorial, ¿no? Para ello trabajas con una integral pues triple. Ahora, un caso también muy particular es que, ¿qué pasaría si la divergencia del campo vectorial es cero? Bueno, ya si la divergencia es cero, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Se concluye pues que el flujo es cero, ¿no? Ya, bueno, son conclusiones que ya nosotros pues lo podemos ir deduciendo de los procesos. Bien. A ver, entonces ya con esto podemos hacer pues algunas aplicaciones. Vamos a ver pues cómo nos va aquí. A ver, vamos con esta primera aplicación, ¿no? Dice, ¿qué es lo que nos dice por aquí? Nos pide calcular esta integral de superficie, donde el campo vectorial es esto, lo coloca en una forma interesante, ¿ya? Y además nos dice que esa es la superficie de la caja delimitada en el primer octante por los planos x0, x1, y0, y2, z0 y z4, ¿no? Entonces nos va a generar pues un paralelepípedo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Para que nosotros podamos utilizar el teorema de Gauss, primero tenemos que graficar y tenemos que asegurarnos que S es una superficie cerrada. Una vez que ya verificas ello, luego tendrías que calcular la divergencia del campo vectorial para finalmente pues calcular esta integral triple. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer pues de esa manera. Vamos por aquí. Entonces, ok. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿ya?, es la gráfica. ¿Dónde estás? A ver aquí. Listo. Entonces vamos a graficar E, ¿no? Primer paso es la gráfica. Entonces vamos a colocar aquí. ¿No? Entonces como primer paso es la gráfica, ¿ya? Bueno, esta gráfica no es de nada complicado, ¿sí? Esto ya lo hemos trabajado pues en varias oportunidades, ¿ya? Vamos por aquí. Vamos a colocar por aquí nuestro grosor. Vamos a colocar pues nuestro espacio, ¿no? Como dice que está en el primer octante, pues no es tan difícil, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Bueno, entonces dice x0, x1. Sabes que son rectas. Ya, y luego dice y0.
Vamos a colocar en este caso, pues el y igual a 2, paralelo. Ya está. Y bueno, el otro tendríamos que colocar pues el z, ¿no? El z igual a 4, sabes que esto es un plano. Ya, vamos a ponerlo pues por aquí. Ya vamos a prolongar esto de aquí. ¿Mm? Y bueno, aquí colocamos esto, ¿no? Ya está, ese es nuestro sólido, ¿cierto? Como te das cuenta, pues nuestro sólido pues está conformado por una superficie cerrada. ¿Estamos bien? Aquí está. Ya vamos a colocar por aquí. Entonces, como te das cuenta, nuestro sólido ya tiene una envoltura. Es una superficie que está conformado ¿por cuántas caras? Por 6, ¿cierto? Entonces tú lo que tendrías que hacer, pues en todo caso, tendrías que calcular, ¿no? Si es que lo hacemos por definición, uy, tendríamos que hallar 6 flujos, como habíamos contado, pues el caso, ¿no? Tendríamos que trabajar, pues, con 6 integrales dobles, es mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Date cuenta que esa es la envoltura, entonces nosotros podemos decir que S, ¿ya? Es una superficie cerrada, ¿ya? Ahora tú dirás, profe, pero no me da la orientación. ¿Qué habíamos comentado con respecto a la orientación? Si es que no te indica, tú tienes que asumir que la orientación pues tiene que ser positiva. Eso significa pues que estos vectores tienen que apuntar ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿cierto? Vamos allá, pues, ¿no? Está. Apuntan pues todos hacia afuera. Ahí está. Todos los vectores. Bueno, colocamos un representante nada más. Vamos a colocar todos, ¿no? ¿Sí? Como por aquí. ¿Ya? Colocamos por aquí. Ahí está. ¿Vamos? Ya está, mira. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como esa es una superficie cerrada, tú vas a indicar, pues, ¿no? Con orientación positiva. Entonces podemos usar, pues, el teorema de Gauss, ¿cierto? Entonces, por el teorema de Gauss o el teorema de divergencia, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nuestro flujo lo vamos a poder calcular como la integral triple, ¿no? Aquí tendríamos que trabajar con la integral triple. ¿De quién? De la divergencia del campo vectorial respecto a este sólido, ¿no? Recuerda que todo esto que está por aquí, ese es tu sólido, ¿ya? Entonces, por el teorema de Gauss o de divergencia es este. Entonces, una vez que ya hemos verificado que es una superficie cerrada, ahora tenemos que hallar la divergencia. Entonces, ¿cuál es nuestro dato? Es nuestro campo vectorial, ¿no? Y de acuerdo al problema, pues el campo vectorial lo están colocando de una forma interesante, ¿no? Pero ya esto lo habíamos comentado en la clase anterior, no sé si ustedes se acuerdan, que en los campos vectoriales nos conviene que esté pues en la forma de un vector, ¿sí? Así que simplemente lo vamos a colocar de una forma amigable, que sería pues e a la x por seno de y a la x por coseno de y por aquí colocamos pues este y z al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, está con la forma canónica, los vectores canónicos, ¿no? Lo llevamos en la forma de un vector. Y una vez que ya tenemos eso, podemos identificar que esta primera componente es P, esta segunda componente es Q, y esta tercera componente, pues, es un R, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es calcular la divergencia. Entonces tú dices, pues, la divergencia del campo vectorial es igual.
¿Te acuerdas? Hay que derivar la primera componente respecto a x, así que nos quedaría lo mismo, e a la x por seno de y. Aquí vamos a derivar pues la segunda componente respecto de y. Me va a quedar menos e a la x por seno de y. Y derivamos pues la tercera componente respecto de z, pues me va a quedar 2 veces yz. Y justo pues no se cancelan los dos primeros. Entonces la divergencia pues no es igual a cero. Entonces cuando tú ya te aseguras que esto es diferente de la función nula, recién ahí describimos el sólido. ¿Ya? Entonces ahora lo que tienes que hacer es describir el sólido para llevar a nuestra integral triple. Ahora, ¿cómo describes el sólido? Eso ya lo hemos practicado un montón de veces, ¿no? En integrales triples. Para ello vamos a trabajar con nuestras coordenadas cartesianas, ¿sí? Que esto pues pertenece a R3, ¿ok? Eso significa que todo este sólido pues tú lo vas a proyectar. Y eso lo vamos a proyectar pues ¿a dónde? Al plano XY, ¿sí? Eso ya está sencillo en realidad, ¿no? Fíjate los valores nada más, como es un paralelepípedo, aquí la variación es rápida. Es más, las tres variaciones son numéricas, pues, ¿no? Es el primer caso de la integral triple, ¿se acuerdan? Entonces, describir este sólido es fácil. Especialmente colocan una variación pues de 0 a 1. Colocamos para y pues una variación de 0 a 2. Y colocamos una variación pues de 0 a 4. Ahí está. Con eso estaríamos describiendo lo que es el sólido. Una vez que ya tenemos la divergencia y tenemos la descripción, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya trabajamos para calcular lo que es el flujo, ¿no? Entonces nuestro flujo tendría que ser pues la integral triple. Como ya tenemos la variación, lo reemplazamos. De 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 4. ¿Quién es la divergencia del campo vectorial? Pues lo hemos hallado 2 veces y por z. Diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. ¿Ves? Entonces ya con esto, pues nosotros podríamos calcularlo de una manera directa. Creo que esto ya tenemos experiencia nosotros. De 0 a 1, de 0 a 2. Bueno, aquí nos va a quedar 2y. ¿Por quién? Bueno, el 2 es más, ya no lo tendríamos que colocar porque ese 2 pasa como exponente, lo cual quedaría pues un z cuadrado, y esto va de 0 a 4. ¿Ya? Aquí colocamos pues nuestro diferencial de y, nuestro diferencial de x. Al momento de operar, nos va a quedar la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2, 4 al cuadrado pues quedaría 16y, diferencial de y, diferencial de x. ¿Sí? Operamos esto de aquí, nos quedaría la integral de 0 a 1, y aquí, bueno, ya lo conoces, ¿no? El 2 posiblemente regresa, quedaría 8 veces, ¿sí? Sería 8 veces, pues, este y cuadrado, ¿no? Y eso hay que evaluarlo, pues, de 0 a 2, ¿sí? Y bueno, aquí tendríamos que colocar respecto al diferencial de x. Lo vamos a operar, nos va a quedar la integral de 0 a 1, ¿sí? En este caso, pues, de 32, diferencial de x. Y esto, pues, ya es extremadamente rápido, ¿no? Lo cual nos saldría, pues, 32. Bien, entonces, como se dan cuenta, pues utilizar el teorema de divergencia no debería ser complicado, ya debería ser extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una integral triple, cosa que tú ya has visto pues anteriormente. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Profe, una consulta. Si en vez de un ortoedro sería una esfera la superficie cerrada, ahí Ujú. tendríamos que usar coordenadas esféricas ya, ¿no? Correcto. Es más, puedes trabajar con cartesianas, pero ya sabes que eso es muy operativo. En ese caso ya tendrías que trabajar pues con tus coordenadas esféricas, efectivamente, ¿no? Si por ahí también tuvieras algún cilindro que tenga una tapa y tenga un piso, podrías trabajar con tus coordenadas cilíndricas, ¿no? O sea, va a depender bastante del tipo de sólido que tú tienes, ¿no? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Voy a plantear dos casos más para que ustedes puedan tener en cuenta ello, ¿sí? ¿Ya? Aquí está el proceso, ¿ah? Yo espero que cuando ustedes coloquen su desarrollo en su examen, lo hagan así, ¿no? De forma ordenada, gráfica,
En ese caso, la condición de que es cerrada con orientación positiva, luego calculas la divergencia, descripción y planteas tu integral. Ya, tiene que estar el proceso. Efectivamente, no vamos a colocar aquí unidades, a menos que el problema precise, solamente vamos a colocar el valor numérico. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro ejercicio. Tómale por favor la captura respectiva a esto, ¿no? Ya, vamos por aquí. A ver, vamos con otro ejemplito. Ya lo tienes, ¿cierto? ¿Me confirmas por favor si ya está? Profesor, ¿y qué pasaría si esto tuviera pues una región o un sólido un poquito más elaborado? Ya. Cuando es un paralelepípedo es fácil porque es variación numérica. ¿Ya? La otra situación sería, ¿y qué pasa, profesor, si yo tengo pues un tetraedro? ¿No? Que es el caso un poquito más general, ¿no? Vamos a considerar lo siguiente por aquí, ¿no? Vamos a colocar pues, imagínate que te dan a ti a la superficie, ¿ya? Y te dice, ¿no? Que se va a trabajar en el primer octante, ¿ya? Y tú pues lo vas a tener que graficar. Y graficar pues un tetraedro no debería ser complicado para ti en realidad, eso ya lo hemos estado practicando pues en varias oportunidades, por ejemplo por aquí, ¿ya? Por cuestión de cuestiones prácticas, vamos a colocar pues una superficie conocida, ¿no? Un S que sea igual pues un X más Y pues más Z igual, vamos a colocar que sea igual a U. Entonces, tú la gráfica ya lo tienes, pues, ¿no? Ah, algo que también es importante y estoy observando, pues, en tu examen, he calificado de algunos nada más, me faltan de algo. Yo no sé de dónde tú sacas, que aquí colocas el Y, luego colocas el X y aquí el Z. No sé en qué momento de toda mi explicación, en todas las semanas de clase, yo lo haya trabajado de esta forma, ¿ya? Eso sucede pues cuando el estudiante no ingresa, no asiste a la clase y no sé de dónde sacará la solución, de quién lo resolverá, no lo sé, en fin. Pero he visto aquí varios que lo han planteado de esta forma, ¿ya? Yo desde ya te estoy observando, ¿sí? Porque en ningún momento nosotros hemos graficado de esta manera. Ya, como ya te había comentado, aquí hay una reglita pues de la mano derecha, y aquí estamos trabajando en función pues a esta representación, ¿ya? Entonces, hay varios por ahí, pues no sé que, no creo que a 10 o 15 personas, pues, ¿no? Tengan los mismos nervios, ¿no? Es muy raro también eso, ya que lo grafiques de esa forma, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, son 22 o 20 a lo mucho que ingresan, y son como 50 personas que dan el examen, ¿no? Entonces ya uno va sacando pues su conclusión, ¿no? Ya, aquí tengo la superficie que está por aquí, ya vamos a colocar en este caso, entonces tú tienes la gráfica, estamos trabajando solo en el primer octante, ¿ya? Ya está. Y como pueden darse cuenta, sí, raro, ¿no? El mismo error de varios, ¿no? Bueno, bueno, aquí vamos a trabajar con todo este sólido, y este sólido, pues, como puedes observar, es un tetraedro, ¿cierto? Ahí está. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es calcular el flujo, ¿ya? Respecto a este sólido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Para eso necesitamos, pues, un campo vectorial, pues, ¿no? El problema tiene que darnos algún campo vectorial. El campo vectorial es un dato del problema, ¿ya? Eso tú no lo vas a construir, tú no lo vas a hallar. Eso el problema tiene que indicar, ¿ya? Bueno, aquí podríamos trabajar, pues, ¿no? Por ejemplo, un x al cuadrado, podríamos trabajar, pues, un z, y por aquí podríamos tener un y, ¿no? Ese es nuestro campo vectorial, y justo también nos pide calcular el flujo, ¿ya? Entonces, nuevamente ustedes se dan cuenta, pues, ¿no? Que la superficie es una superficie cerrada, ya conociendo, pues, el gráfico, entonces vamos a decir eso, ¿no? Como S es una superficie, este lo voy a llamar S1, una superficie cerrada, profe, pero aquí no me está dando la orientación. Ya habíamos comentado, ¿no? Si es que el problema, pues, no te da la orientación, tú ya sabes que debes colocar una orientación, pues, positiva, ¿no? Eso significa
que todos los vectores pues tienen a apuntar pues hacia la parte exterior, ¿cierto? Ya, entonces si tú quieres trabajar pues con el teorema de la divergencia, es lo más idóneo, lo más adecuado, o en todo caso podrías también trabajar con la definición de la integral pues de superficie, ¿no? Del campo vectorial. Ya, vamos a colocarlo de esta forma. ¿Ok? Eso significa que tendrías que calcular 4 flujos, pero es mucho, pues, ¿no? Entonces, como es una superficie cerrada con orientación positiva, ¿ya? Eso significa, pues, que este flujo lo vamos a calcular, pues, como una integral triple. ¿De quién? De la divergencia de este campo vectorial, ¿sí? Diferencial de volumen, respecto, pues, a este sólido, ¿ya? Una vez que ya tenemos eso, entonces lo primero que hacemos es hallar la divergencia, ¿no? Entonces vamos a calcular la divergencia de este campo vectorial. Y ya sabes, pues, ¿no? Cómo se calcula eso. Vamos a colocar, pues, por aquí. Este es el P, este es el Q y este es el R. Ya sabes que hay que derivar parcialmente. Derivas respecto, bueno, P respecto de X, lo cual me quedaría el 2X, más derivas respecto de Y, eso es 0. Derivas el Y respecto de Z, eso también es 0. Entonces la divergencia pues nos sale 2X. ¿Vamos? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es describir este sólido. ¿Ya? Vamos a describir todo este sólido. Y para describir pues tú trabajas con una proyección. Eso lo vamos a proyectar pues en el plano XY. ¿Ya? Y ten en cuenta pues que en la proyección sabemos que nosotros pues nuestra ecuación es el X más Y igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos ahora a trabajar con la proyección, ¿ya? Para luego poder describir lo que es el sólido, ¿no? Ya eso creo que tú ya lo recuerdas, ¿sí? Pues aquí estamos trabajando con la proyección, pues aquí tienes pocas palabras, lo que vendría a ser una recta, y la proyección pues genera un triángulo, ¿no? O sea, la proyección que nosotros tenemos es este triangulito, ¿cierto? Aquí estás en el plano XY. Estos son los puntos 1, 1, y esta ecuación que tienes por aquí es el X más Y igual a 1. Entonces, si nosotros describimos esta región, le vamos a llamar pues R. Esa región R se describe como ¿quién? Como la variación numérica respecto a X, que tendría que estar de 0 a 1. Y ahora tendríamos que colocar una variación de curvas, que eso corresponde pues de 0, despejas aquí, a 1 menos X, ¿no? Pero nosotros no queremos describir la proyección. Eso es algo como un soporte, un apoyo. Tú lo que quieres graficar es, en este caso, el sólido. Para eso, tú tienes que colocar pues una terna que está en R3, de tal manera que estas dos primeras pues simplemente lo reescribes, ¿no? Lo copias y lo pegas. ¿Está? Colocamos aquí 1 menos X. Lo que nos faltaría es describir lo que vendría a ser de piso a techo. Y eso lo hemos practicado un montón de veces con respecto a los sólidos. ¿Se acuerdan? Ustedes van a tomar un puntito que está pues en el plano XY, y eso para nosotros representa el piso, cuya ecuación es el Z igual a 0. Y de ese mismo punto ustedes van a proyectar hacia arriba, ¿está? Y eso corresponde pues a lo que vendría a ser el techo, ¿no? Y el techo justo corresponde pues a la ecuación de este plano. Así que ustedes tienen que despejarlo, ¿no? Que Z es igual a 1 menos X menos Y. Entonces aquí ustedes deben colocar la variación de piso a techo. Entonces vamos a indicar pues de 0 a 1 menos X menos Y. ¿Ya? Una vez que ya tenemos la descripción pues de este sólido, lo que vamos a hacer pues ahora ya es reemplazar. Entonces vamos a colocar aquí, este flujo tendría que ser igual la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos X, la integral de 0 a 1 menos X menos Y. ¿De quién? En ese caso la divergencia del campo vectorial que lo hemos hallado, o sea de 2X, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer pues es integrar, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos X,
Y como te das cuenta, este no depende de z, así que de frente esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces va a quedar 2x multiplicado por 1 menos x menos y, diferencial de y, diferencial de x, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, pues, antes de integrar respecto de y, primero operar, ¿ya? Lo vamos a operar, a ver qué nos va a quedar por aquí. Distribuimos, nos quedaría 2x menos 2x al cuadrado menos 2 veces x por y, diferencial de y, diferencial de x. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar respecto de y. Entonces por aquí nos va a quedar lo siguiente. La integral de 0 a 1, ¿ya? Estas dos, como son constantes, pues simplemente vamos a colocar 2x menos 2x al cuadrado. Como eso es una constante, pues vamos a colocar por y, ¿ya? Lo vamos a colocar aquí menos, ¿sí? Acá vamos a integrar, nos quedaría x por, colocamos aquí este y al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que estás haciendo. Entonces aquí lo vamos a evaluar de 0 a 1 menos x. Diferencial de x. ¿Ya? Una vez que ya tenemos eso, pues simplemente lo vamos a operar. Vamos a colocar de 0 a 1. Colocas un corchete. Indicamos el 2x menos 2x al cuadrado multiplicado por 1 menos x menos x multiplicado por 1 menos x todo al cuadrado. Y aquí está. Y eso pues no es que lo vayas a hacer manualmente, sino que eso ya lo vamos a llevar pues a nuestra calculadora. Vamos a poner por aquí. Voy a compartir pues toda mi pantalla. Ya está. Entonces vamos a colocar toda esta expresión en nuestra calculadora. 2 veces el x menos este 2x al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar con 1 menos x. Aquí me va a quedar menos este x multiplicado con 1 menos x todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a evaluar de 0 a 1. Lo operamos y nos saldría pues 1 sobre 12, que aproximadamente pues es 0,08. Y esa es tu respuesta. Ya, entonces, Profe, esto como se dan cuenta, pues no es nada complicado, solamente hay una secuencia, graficar, asegurarse que es una superficie cerrada, y todo prácticamente se reduce en trabajar un integral triple, ¿no? La función que vas a colocar es la divergencia del campo vectorial. Eso simplemente lo calculas y lo reemplazas. sí, profesor, disculpe, puedo hacerle dos preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Sí, una consulta. Cuando el campo no es divergente, cuando va para adentro, ya no se hace cálculos ya. No, en realidad el campo vectorial puede ser hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Si es hacia adentro, lo que va a pasar es que te va a salir negativo. ¿No ves que ahí hablamos de una divergencia negativa? O sea, el valor va a ser negativo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se está colocando pues de manera general, y aquí nos está saliendo pues que es un valor positivo, entonces está coincidiendo con esta misma dirección. Pero podría ser que cuando tú, por ejemplo, calcules y te sale pues un valor negativo, eso significa que tu campo vectorial o estos vectores apuntan hacia adentro, ¿ya? Ya, profe, y después de hacer las derivadas parciales, existe la posibilidad de que me dé cero también. Claro, en el caso que la divergencia del campo vectorial se haga cero, ahí no hay mucho que calcular, pues. Solo en ese caso ya es de frente, pues, ¿no? Aquí ya no tenemos ni por qué describir la región, eso ya prácticamente se anula, ¿sí? O sea, y ya Ya. sería un caso particular. Sí, una última consulta, breve Sí. nomás. Por ejemplo, en el examen vino así un parámetro, en este caso le ha tocado de 0 a 1 menos x, ¿no? Pero en la pregunta 3 si no me equivoco, no sé si los demás de repente también tuvieron les tocó esa pregunta. Ya era imposible reducir porque había x a la 9 x a la sexta, x a la... Entonces la calculadora ahí como que falló. Lo dejé planteada la integral nomás en esa pregunta, profesor. A cuando queda una expresión más grande. Bueno, Sí, era muy amplia la lo expresión, voy ¿verdad, a, profe?
como te digo, lo voy a revisar, creo que te no ha llegado a tu examen. Lo voy a ver, lo voy a evaluar, ¿no? Si es como tú comentas muy grande, pues se va a considerar, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues sale rápido. Pero igual, podría darse el caso que te haya tocado justo una que es muy operativa. Ya, igual lo voy a resolver, ¿sí? Y hoy ya me comentas o te comento ya la próxima sesión. En todo caso, comparto tu examen y damos la solución, pues, en ese momento. ¿Te parece? Sí, ok, profesor. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. A ver, te voy a dejar una pregunta, la fija, la pregunta esperada. ¿Ya? Entonces, y aquí hemos trabajado con coordenadas cartesianas. ¿Qué pasaría si ahora trabajamos con nuestras coordenadas cilíndricas? ¿Cómo sería esa situación, profesor? Ya, vamos a colocar otro caso. Y eso tiene que ver bastante con el tipo de superficie que nosotros estamos trabajando hasta el momento, ¿no? O el famoso sólido que hemos planteado, pues, en las sesiones anteriores, ¿no? Vamos a considerar, pues, que tenemos un sólido que está conformado por dos superficies. Creo que son superficies ya manejadas, ya lo hemos visto en varias oportunidades, por ejemplo esta, ¿ok? Es un clásico, ¿no? Y vamos a considerar pues un campo vectorial, que vamos a indicar pues, ¿no? Que nuestro campo vectorial, no sé, pues que sea un X, que sea un Y, pues y un Z. Por cuestiones prácticas, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabes que lo primero que tienes que hacer es graficar, ¿no? Para que puedas usar el teorema de Gauss, sobre todo cuando nos pida determinar la integral de superficie de un campo vectorial, o en pocas palabras, calcular el flujo, ¿ya? Primero tienes que graficar. Y esta gráfica, pues ya lo hemos hecho en el primer octantes más, ¿no? Esto es una gráfica muy conocida, lo hemos hecho pues en varias sesiones, solamente es graficar, ¿está? Utilizas pues el criterio de las rectas paralelas, ¿no? Ya sabes ello, lo hemos practicado ya hasta el cansancio. Esperemos que esta vez pues lo hagas bien en el examen. Algunos siguen sin poder graficar este tipo de sólidos, ¿no? Ya estamos acabando el semestre y haces cualquier cosa en tu gráfico, ¿no? Hay algunos que sí, pues no, están ahí pendientes, están revisando, pero hay algunos, pues no, como más que todo son las personas que no asisten a clase, ¿no? Que hacen cualquier cosa en el examen. Ya, entonces aquí lo han graficado pues su cilindro, ¿no? Y solamente hay que colocar pues el plano. No te digo que algunos han cambiado los ejes, aquí han puesto Y y aquí el X, no sé de dónde habrán sacado esa gráfica, en fin. Bueno, aquí vamos a colocar este planito. Ujú. Vamos a ver por aquí. Y bueno, ya usas el criterio de las rectas paralelas, ¿no? ¿Te acuerdas? Vamos a colocar aquí en este caso. Ahí está. Y ahí, como se dan cuenta, pues se está formando lo que vendría a ser un sólido, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya se forma pues una curva en el espacio, ¿no? Y está. Ujú. Ya sabes que aquí yo en ningún momento estoy cambiando los ejes, siempre trabajamos, ¿no? Siguiendo la regla de la mano derecha, X, Y, Z, ahí está, todo esto de aquí es tu sólido, toda esta parte es tu sólido. Y si tú quisieras calcular el flujo a través de la definición de la integral de superficie de un campo vectorial, igual tendríamos que hacer, pues no para cada una de sus caras, sino que en este caso, pues tendríamos que trabajar con 5 flujos, 3 caras, un techo y un piso. Demasiado, ¿no? Entonces ya obviamente, pues vamos a trabajar con el teorema de Gauss, pues el teorema de divergencia, ¿sí? Entonces aquí, nuevamente, pues vamos a decir S, que es la envoltura, es una superficie cerrada, porque obviamente está generando un sólido, ¿ya? Con orientación positiva, ¿no? Vamos a asumir que está pasando ahí, ¿ya? Con orientación, pues, positiva, ¿ya? Y significa por orientación positiva, ya sabes, pues, que todos los vectores apuntan hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ello, para calcular el flujo, tendríamos que trabajar con una integral triple. ¿De quién? De la divergencia de este campo vectorial ya respecto a este sólido, ¿no? Multiplicado por este diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabes, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la divergencia del campo vectorial. ¿Y eso a qué es igual, no? Si te das cuenta, bueno, profesor, eso corresponde a que él es P, al es Q y él es R. ¿Sí? Entonces por aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a derivar, pues derivada es 1 más 1 más 1. Eso nos sale pues 3. Ah, mira. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, ya la divergencia es un número o es una función no nula. Ahora lo que tienes que hacer es describir este sólido, ¿no? Y ya sabes que para describir necesitas una proyección, ¿ya? ¿Y qué plano vamos a proyectarlo? Pues podemos trabajar en el plano XY. Y ya creo que algunos ya recuerdan, ¿no? ¿Qué pasa si trabajamos en el plano XY? Bueno, profe, ya pues está más que regalado. ¿En qué coordenadas tendríamos que trabajar? Cuéntame. ¿Cartesianas? Cilíndrica. Cilíndricas, efectivamente, ¿no? Tú de la proyección, tú ya conoces dos variaciones. Trazas un vector, generas el ángulo θ y generas el radio. O sea, de esta proyección ya se conoce dos variaciones, ¿no? Que es el radio y es el ángulo. Por eso que cuando tú vas a describir tu sólido, lo vas a hacer en coordenadas cilíndricas, r, θ y z. ¿Sabes? Tal. La variación del ángulo θ, como está en el primer pues octante, ya sabes que el ángulo tiene que estar entre 0 y pi medios. ¿Eh? Y respecto al radio, bueno, es el radio de la circunferencia. Eso significa que tiene que estar entre 0 y 4. Lo que te faltaría, pues, es el piso y el techo, pero eso ya lo hemos practicado. Espero que eso no sea difícil para ti, ¿ah? Nuevamente, tomamos un punto en el plano XY. Esto corresponde, pues, al piso. Y la ecuación es el z igual a 0. ¿Por qué? Porque la proyección está en el plano XY, pues. Ahora, de aquí simplemente levantas una altura y eso pues tendría que ser para nosotros el techo. Pero el techo corresponde a este plano inclinado, cuya ecuación es el z igual a 4 menos y. Pero aquí hay un detalle. Esto está en cartesianas. Tú lo quieres llevar a cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, simplemente transforma z es igual a 4 menos r seno del ángulo θ. ¿Ya ves? Entonces, simplemente colocamos aquí la tercera variación que tiene que ir de 0 a 4 menos r seno del ángulo θ. Mira, ¿viste? Ya eso no debería ser difícil ya para ti porque ya estamos acabando pues el ciclo. Eso ya debería ser fácil. Una vez que ya tengo la divergencia y tengo la descripción, ya puedes plantear, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí el flujo tendría que ser para nosotros esta integral triple. La divergencia lo hemos hallado, es estrés diferencial de volumen. Pero, profe, eso está en cartesianas. Entonces, cuando lo llevas, pues, a cilíndricas, vamos a colocar de 0 a pi medios, de 0 a 4, de 0 a 4 menos r seno del ángulo θ, de 3. Pero, ¿te acuerdas a quién tenemos que colocar? El El jacobiano. Si Fabiano, tú te olvidas del jacobiano. jacobiano en tu proceso, todo va a estar mal. Z, R, pues, θ. Así es. Ajá, pues, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ahí ya tú sabes el proceso, pues, ¿no, profe? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, integrar respecto de Z. Como no depende de Z, ya, pues, colocas la integral de 0 a pi medios, la integral de 0 a 4. Bueno, va a quedar 3R multiplicado por 4 menos R del seno del ángulo θ, diferencial de R, diferencial de θ. Operamos la integral de 0 a pi medios. Antes de integrar vamos a distribuirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a quedar? Te quedaría pues 12R menos 3R cuadrado, seno del ángulo θ. Y ahora lo que vamos a hacer pues es integrar respecto de R, ¿sí? Así que quedaría la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Integramos respecto de R, nos va a quedar 6 por R cuadrado, ¿sí? Aquí está. Vamos a colocar por aquí menos, este 3 regresa, así que vamos a colocar como R al cubo multiplicado por ¿quién? Por este seno del ángulo, ¿no? Y recuerda que eso lo tienes que evaluar de 0 a 4, diferencia del ángulo θ. Bueno, lo vamos a operar, nos queda la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Tendría que ser pues 16 por 6, nos quedaría 96, verifícalo por favor. 4 al cubo pues sería 64, seno del ángulo θ, en 0 pues ya se va.
Y todo esto que haces, lo llevas a tu calculadora. Pero por favor, no te olvides que tiene que estar en radianes. Ya, en radianes. Siempre que aparezca la función trigonométrica. Entonces vamos a colocar aquí 96 menos 64 por seno del ángulo tita, en este caso el X. Esto pues lo vamos a evaluar de 0 a, de 0, de 0 a pi medios, ¿no? Aquí lo vamos a operar y nos saldría aproximadamente 86,8, ¿no? Aquí vamos a colocar, pues nuestro flujo sería 86,8. Ahí está, esa es tu fija, lo único que va a pasar es que va a cambiar tu campo vectorial, ¿ya? Y bueno, lo que tengas, pues ahí tienes que operar. Efectivamente, ¿no? Cuando el problema no te indique, hemos considerado, pues, ¿no? Que la orientación apunta hacia afuera. Eso significa que el valor que debes encontrar es un valor positivo. Si tú, por ejemplo, te sale pues un valor negativo, es porque la dirección es hacia adentro, ¿no? Porque estamos trabajando con una divergencia negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ya, lo único que va a pasar es eso. Profe, y ahí estamos calculando o estamos hallando el flujo, o sea, el trabajo, por ejemplo, ¿se acuerda que Ah, hallábamos ahí el trabajo? ¿Acá qué sería? ¿Qué unidad ese sería? es el flujo. Por ejemplo, tienes un campo vectorial que está en la parte interior y lo que estamos haciendo es calcular la interacción de este campo con cada una de las superficies. O sea, aquí se está hallando el flujo por cada una de las caras. Aquí, este de aquí es el flujo neto, ¿sí? El flujo neto es la sumatoria de todos los flujos de todas las caras de tu superficie. Aquí ya no lo hacemos pues uno por uno, como habíamos comentado, a ver dónde estás. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el cubo, tú tendrías que calcular el flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, 5 y 6 y sumarlo, ¿no? Sino que en este caso ya el teorema de divergencia ya calcula el flujo neto, que es la suma de todos los flujos. Y es justo lo que estamos planteando pues aquí. Ese es el flujo neto en realidad, ¿ya? Tu examen está para el día de mañana ya. El día de mañana vas a verificarlo y el día jueves, si hubiera algún reclamo, alguna observación, me comentas y ahí lo corregimos. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, espero haber respondido tu pregunta. Repito, el flujo neto es la sumatoria de todos los flujos en relación a este campo vectorial que interactúa con cada superficie. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? Entonces, por favor, practica este ejercicio y los anteriores para que tengas pues una idea de cómo se trabaja pues en relación a este teorema. ¿Ya? Entonces solamente nos quedaría una sesión más que lo vamos a trabajar la próxima clase. Igual daremos ahí ejercicios, plantillas para que tú tengas y yo con eso ya tengas prácticamente asegurado tu examen final. ¿Ya? Mis chicos, eso sería todo por mi parte. Gracias por tu asistencia y participación. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ok, listo. Cuídense mucho. Buenas noches.